Y pues bueno, pues sin más, los dejo con la doctora Coral, que además de pues todas las credenciales que ya les compartí, ella es una mujer íntegra, una mujer muy linda, muy siempre dispuesta a apoyar, a ayudar, muy amena en la parte de explicar los temas de salud, y estoy segura que el día de hoy van a aprender muchísimo, así que si pueden por ahí tener a la mano su libreta y un lapicero para ir anotando. Y pues bueno, sin más los dejo con la doctora Coral. Adelante, doctora. No sé. No te escuchamos. Cori, no te escuchas. Si ven la presentación, Sí. Sí se ve y ya te escuchamos bien. Adelante. gracias. No, yo no la veo. Recorre tu pantalla del celu y hasta el final debes de tener al principio la visión de la presentación. Bueno, perdón, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Disculpen las fallas técnicas, no estoy viendo la presentación, pero es un gusto para mí que en esta sesión vayamos a hablar de algo que en mi perspectiva personal es algo a lo que normalmente no tenemos acceso, que es una educación dentro de la medicina antienvejecimiento acerca de el término de la edad reproductiva. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres y los hombres después de que nosotros dejamos de ser reproductivos? Bueno, vienen en sí cambios fisiológicos importantes en los cuales si nosotros no tenemos esa preparación previa antes de que se nos presenten, podemos llegar a tener enfermedades o desplomes de enfermedades que nosotros no considerábamos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? No veo la presentación. Listo. Estoy viendo la foto del co-host. Voy a cerrar mi pantalla para ver si puedo cargar la presentación. No la veo. Nosotros, no sé si solamente sea yo, seguimos viendo la diapositiva inicial. A ver, entonces. Sí, estás en lo correcto. Ya. A ver, aquí. No todas las elecciones son placenteras. Ahí, por favor, avísenos si ya ven la presentación. Listo. Ya, Eli, muchas gracias. Bueno, me voy a permitir apagar mi cámara para que corra un poquito más rápido, ¿sí? Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre apoyo en los bochornos e irritabilidad en la menopausia. Para poder entender qué es la menopausia, necesitamos primero establecer que es un proceso fisiológico normal de toda mujer. Es un estado del envejecimiento natural debido a que nuestras glándulas dejan de ser reproductivas en cuestión de nuestro sistema hormonal. ¿Cómo sabemos que ya no vamos a tener una reproducción? Debido a que nacemos con un número determinado de óvulos o programación de folículos en nuestros ovarios para poder llevar a cabo la fecundación o la reproducción humana. Entonces, cuando nuestros sistemas empiezan a bajar en cuanto a velocidad en la reproducción de estos sistemas de óvulos,
Entonces quiere decir que poco a poco las glándulas se van a ir apagando para dejar de ser reproductivas. La siguiente. Ok, entonces, para tener un poquito más de enfoque, pláticas anteriores ya he hablado mucho más ampliamente sobre lo que es la menopausia, pero vamos a enfatizar en esta ocasión que para no hacernos bolas, climaterio son todos los cambios que se van a suscitar desde el momento en que dejamos de tener la función normal o aumentada de nuestras hormonas para podernos reproducir. Hasta incluso el climaterio puede durar entre los 60 y 70 años. Eso es lo que la literatura nos explica. En mi experiencia y funcionalmente, el climaterio, desde que empezamos a bajar nuestros niveles hormonales, termina de ser en una mujer pues hasta que cierra los ojos, porque jamás deja de presentar la mujer declive hormonal en el cuerpo. Sin embargo, la menopausia como tal es la última menstruación, es el cese instalado de la última regla en nuestra vida. Este periodo, para poderse decretar o para poder entender que ya estamos en menopausia, necesitamos dejar de menstruar sin manchar ni siquiera una gota 12 meses. Si después de 12 meses hay un ligero sangrado, una mancha, un síntoma de sangrado, podemos especificar que aún no estamos en menopausia, que todavía estamos en climaterio, en este cese o cambio repentino de todo el ciclo hormonal, donde nos está avisando que prontamente ya no vamos a arreglar. La siguiente. Y bueno, para nosotros entender qué es lo que sucede en los ciclos hormonales, es necesario tener en cuenta que la función hormonal está regulada en el cerebro. Tenemos varios sistemas importantes, sobre todo la parte de las glándulas, como las mamas, como el tiroides, como los ovarios. También tiene que ver el eje hormonal con los riñones, etcétera, incluso con el hueso y los músculos. Entonces, nuestra función hormonal está comandada directamente por el cerebro. En este caso, se inicia con el hipotálamo y posteriormente esta glándula que le llamamos maestra o glándula pineal descansa en una segunda fase en la hipófisis es la que genera las sensaciones y después estas órdenes descansan en el hipotálamo. El hipotálamo es la glándula que recibe toda la información de las hormonas y que hace que a su vez se forme un ciclo de comandos en el cual, por ejemplo, el ovario al producir sus estrógenos manda estas señales al cerebro y el cerebro en el hipotálamo baja otra vez la señal al cuerpo para que este ciclo se cierre y empiecen a funcionar. Es decir, todas las células del cuerpo son hormonodependientes, quiere decir que necesitan de estrógenos, de progesterona, de testosterona y de otra serie de hormonas importantes en el cuerpo para funcionar. Somos exactamente en el organismo, yo siempre les explico que somos una orquesta donde todo tiene que ver de una manera armónica, de tal manera que una hormona no funciona sin una señal y esa señal no funciona sin la hormona, ¿ok? Entonces, el hipotálamo es lo que quiero que en esta noche nos grabemos, es la estructura principal en el cerebro que nos dice precisamente qué es lo que va a pasar en esta armonía o sincronía del cuerpo, ¿sí? La siguiente. Y bueno, las consecuencias que se empiezan a dar para poder dejar de menstruar inician con una pérdida de estrógenos. Los estrógenos son los más relevantes sistemas hormonales que empiezan a fallar. Esto sucede debido a que hay una información en el cerebro de que ya no hay una producción adecuada de óvulos.
Y por eso el cerebro recibe esta información y a su vez los ovarios ya no tienen la cantidad adecuada de estrógenos para poder llevar a cabo la maduración de un óvulo y asimismo que pueda ser fecundado. Luego entonces los déficits de estrógenos empiezan a dar síntomas. Esto puede ocurrir 10 años antes de la última menstruación en toda la vida. Y bueno, existen alteraciones de corto plazo, alteraciones psicológicas, alteraciones de mediano plazo y de largo plazo. Por ejemplo, los de corto plazo, sin lugar a duda, pues son alteraciones como los sofocos, sudoraciones, palpitaciones. Podemos tener incluso alteraciones de como de calambres, ¿verdad? O de disminución de la sensibilidad en la piel, insomnio, mareos y dolores de cabeza. Si tú estás a partir de 35 años en adelante presentando, por ejemplo, mareos o dolorcitos de cabeza, o empiezas a tener insomnios que no están relacionados con tu estrés, es muy probable que empieces a tener falla hormonal. Entonces es necesario que acudas a un médico o a un endocrinólogo para que empieces a checarte tus hormonas. Hay algo bien importante que yo siempre les menciono. De manera original, estamos acostumbrados a instalar métodos anticonceptivos sin pedir perfiles hormonales y esto es completamente inadecuado, ya que nosotros para poder instalar una hormona necesitamos ver los niveles hormonales idóneos para no exacerbar los síntomas de las pacientes. Entonces, hay ocasiones en que hay una hiperconcentración de estrógenos en el cuerpo y cuando la mujer ya no quiere embarazarse, se quitan los hormonales y entonces se caen las líneas hormonales más rápidas. A esta circunstancia que no tiene nada que ver con una deficiencia de óvulos, se le puede llamar menopausia precoz, porque hay una alteración de su sistema estrogénico, ¿ok? Entonces, ojo, por favor, cuando tengan a la mano o al alcance un método anticonceptivo hormonal, es necesario que se hagan perfiles hormonales. También puede haber una situación de alteraciones psicológicas, como por ejemplo irritabilidad, nerviosismo, estados de ánimos depresivos, ¿no? Disminución en el apetito sexual, cansancio crónico, dificultad en la concentración. A mediano plazo podemos encontrar también alteraciones en la piel, cosas como resequedad o incluso acné. Personas que no han presentado acné juvenil pueden presentarla y las que lo han presentado pueden volverlo a presentar exacerbadamente, es decir, con mayor intensidad. Atrofia urogenital, que es resequedad o disminución de la calidad de las paredes vaginales y disminución incluso en la parte del introito, que quiere decir la entrada de la vagina. Trastornos urinarios o incluso descensos en la vejiga, si incluso se han tenido partos o partos complicados. Infecciones de vías urinarias también se pueden presentar. Incontinencias urinarias, que son aquellas en las cuales tienen urgencia urinaria y de repente no aguantan, o incluso cambios en el chorro urinario. Pueden empezar a tener ardorcitos, infecciones urinarias frecuentes o goteos específicos de orina que no terminan, ¿no? Como que se quedan con ganas de seguir haciendo o que no pueden aguantar hacer de la pipí. A largo plazo, pues indudablemente la pérdida de la calidad del hueso, denominada primeramente osteopenia, y después, si dejamos avanzar esta pérdida mineral, podemos llegar a la osteoporosis. Y bueno, definitivamente una enfermedad cardiovascular debido a que hay una alteración en las líneas grasas y las grasas no saben a dónde irse y se empiezan a depositar alrededor de las venas y de las arterias. Entonces, esto suele ocurrir de forma súbita y entonces es en esta etapa de la vida donde empezamos a ver presiones altas cuando antes no se tenían, alteraciones en la glucosa cuando antes no se tenían y todo esto es por un desorden hormonal. Sin embargo, también vamos a ver que en esta etapa empieza a acumularse de manera importante grasa a nivel abdominal, sabiendo que en la actualidad la circunferencia mayor en 88 centímetros a nivel del ombligo en una mujer con acúmulo de grasa
estamos hablando de riesgo metabólico, que quiere decir que allá hay probabilidades de tener diabetes o otro tipo de afectaciones hormonales. Entonces, se ha visto en los estudios que incluso, vamos a empezar a hablar un poquito ya de la suplementación, las mujeres que han tenido caídas súbitas de omega 3 o que no lo consumen dentro de su dieta, suelen tener más aumento de grasa corporal que la esperada en sus edades. Incluso los estudios nos dicen que de un 25 a un 30% de las personas alcanza entre los 40 y 50 años el clímax más grande de acúmulo abdominal, de grasa abdominal, siendo este acúmulo de grasa riesgoso para la función cardiovascular. Por eso no es anormal que en esta etapa también empiecen a tener retención de líquidos en sus piernas, dolores en las venas, aparición de venas varicosas importantes, palpitaciones o arritmias. Esto es normal debido todo esto a un descenso de los niveles estrogénicos y además a una mala dieta, a cambios de estilo de vida que se empiezan a hacer sedentarios y sobre todo una disminución de ingesta de grasas saludables. La siguiente. Y bueno, en esta plática nos estamos enfocando un poquito a la irritabilidad, ¿verdad? Entonces, la irritabilidad también tiene que ver con cambios importantes en que las hormonas, como dicen los señores, se vuelven locas, ¿verdad? Sin embargo, los cambios fisiológicos son algo que no es comprensible en esta etapa de la vida. Estos cambios fisiológicos se dan indudablemente de manera conjunta o pueden empezar de forma aislada. Eso depende de cada mujer, de la herencia de sus generaciones. Incluso pueden presentar los síntomas conforme a lo que presentaron sus abuelas o sus tatarabuelas. Sin embargo, en la actualidad hemos visto que los cambios fisiológicos en la mujer han variado determinantemente, incluso en la herencia, debido al estilo de vida que llevamos, a la alimentación, al sistema del estrés, a las emociones y a dormir poco. Entonces, los cambios fisiológicos importantes, pues más relevantemente se van a dar en los ovarios, donde van a empezar a bajar los niveles de los estrógenos y andrógenos, que los andrógenos son importantes porque son las hormonas que fortalecen los músculos, amplían la capacidad de razonamiento en la mujer y la capacidad de decisión. Pero aparte, en la actualidad estamos viendo que la parte de las suprarrenales, que son las estructuras arriba de los riñones, que son las que producen andrógenos, están considerados como un factor importante para determinar la edad biológica en una mujer. Antes nada más decíamos que el músculo era lo más importante para determinar la calidad de vida que ha llevado una persona, pero ahora sabemos que incluso una de las hormonas andrógenas que se llama dehidroepiandrosterona, que se deletrea DHEA, es el factor que se está midiendo en la actualidad para ver la edad biológica o deterioro de una persona, tanto en hombres como en mujeres. En la parte del útero definitivamente pueden aparecer incluso engrosamientos de la pared donde normalmente se prepara cada mes para que un óvulo fecundado se pegue en la pared y empiece a crecer y entonces forme una nutrición avanzada por medio de una placenta. Y vemos que puede haber cambios irregulares en este crecimiento de este tejido llamado miometrio. Entonces, esta pared que recubre por adentro el útero, cada día se va a empezar a hacer más delgadito cuando ya no tiene estímulos adecuados o altos niveles de estrógeno, porque entonces ya no va a necesitar el cuerpo tener un lugar donde se pegue un óvulo que no va a ser fecundado, ¿verdad? Si nosotros vemos una pared miometrial cuando se hace un ultrasonido arriba de 0.6 milímetros, es importante que acudan a su médico debido a que pueden haber alteraciones incluso de sospechas de malignidad. En otras ocasiones estos miometrios no se adelgazan porque hay presencia de miomas. Hay mujeres que no detectan los miomas en la etapa reproductiva, pero empiezan a darles lata en esta etapa. Es normal porque hay una desregulación y unos cambios importantes hormonales en el cuerpo.
Entonces, no es la etapa donde normalmente se espera que si los sangrados son muy abundantes, retirar la matriz. No siempre es conveniente, ¿verdad? Todo depende del caso de que se esté presentando la mujer. No es recomendable, sin embargo, bueno, los úteros llenos de miomas se retiran en la actualidad, sobre todo por los riesgos de anemia, no por el riesgo canceroso, porque los miomas no suelen hacerse malignos. Hay disminución del moco cervical y esto quiere decir que ya no hay suficiente pH o lubricación en la vía del tracto vaginal, porque ya no se va a requerir para que entonces por ahí salga un óvulo que no ha sido fecundado, o bien el moco como tal esté listo para recibir un esperma que le permita tener una vida mucho más amplia, una mayor calidad y velocidad para que alcance a llegar al óvulo y fecundarlo. Y en la vagina, pues la resequedad es muy normal, ¿verdad? Es el síntoma más común. En cuanto se va perdiendo ya la calidad de las estructuras reproductivas en la parte del tracto inferior, que viene siendo el cuello de la matriz, la vagina, la vulva, incluyendo el clítoris, pues entonces vamos a ver que va a haber una serie de cambios incluso de los pHs debido a que se empieza a hacer este moco ya de forma más para nosotros que para la reproducción, es decir, como un sistema de protección, y va haciendo cada vez más el adelgazamiento vaginal. Por eso hay resequedad. Disminuye también la cantidad de vello púbico. Esto es normal porque el vello también tiene la calidad y la el objetivo principal de que el vello caliente la zona para que entonces los espermas puedan sobrevivir cuando se está buscando la fecundación. Hay alteraciones en el suelo pélvico que son la caída del útero, la caída de la vagina, de la vejiga, disminución en la fuerza de tracción cuando uno hace pipí, disminución en la calidad de contracción cuando se tienen relaciones sexuales, y todo eso son alteraciones a las cuales les llamamos piso pélvico, incluso dolor en la vía inferior debido a un adelgazamiento de los huesos pélvicos que pueden incluso estar llevando un deterioro hacia la osteoporosis. Y en las mamas, pues definitivamente hay caída, ¿verdad?, de la estructura, porque ya las glándulas empiezan también a hacerse chiquitas. Es en la etapa donde empezamos a vigilar las mamas por una probabilidad de que haya un engrosamiento anormal, y es la etapa en la que, debido a cambios importantes en los estrógenos o inducción en la alimentación y en todo lo que estamos viviendo, como la radiación, alimentación, con muchas sustancias químicas, pueden ir y depositarse en las mamas y entonces empezar a tener alteraciones con probabilidad de cáncer. Y bueno, los síntomas son varios, sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar específicamente en esta plática los vasomotores. Los vasomotores son inducidos por el hipotálamo. ¿Se acuerdan que en un principio empezamos a hablar sobre la parte del cerebro? Bueno, los vasomotores tienen que ver específicamente con el sistema nervioso. Los síntomas que empiezan a dar los sofocos, ¿verdad?, pueden ser múltiples, pueden ser variados. Es decir, puede empezar con un calor por ahí que dicen, ay, oye, tú no tienes calor porque yo me estoy muriendo de calor, y las personas alrededor de nosotros pueden estar experimentando la temperatura habitual del clima y nosotros un poquito más, o de repente no los percibimos porque habitualmente van de menos a más. Sin embargo, cuando ya llegan a ser instalados, pueden empezar a tener ciclos. Pueden presentarse en la mañana, en la tarde, en la noche, pueden ser esporádicos, es decir, a veces uno en la mañana y dos en la tarde, a veces más en la noche que en la mañana, etcétera. Entonces, estos vasomotores tienen que ver específicamente con el ciclo como tal de la circulación y del corazón. La siguiente, por favor. Luego, entonces, los bochornos o sofocos son una sensación repentina e intensa de calor que suelen manifestarse principalmente en el rostro y después en la parte superior del cuerpo, como el cuello, el pecho, incluso al nivel de axilas
y en algunas personas hasta en la parte superior de la espalda. Por eso de repente se levantan el cabello, se lo amarran porque es necesario para ello, ¿no? Por otro lado, hay manifestaciones que nos pueden hacer ver que empiezan a ser bochornos y que son calores inespecíficos, que no son los que normalmente estamos acostumbrados a tener por cambios en el clima, porque pueden aparecer manchitas rojas en el pecho, en la espalda, en los brazos, ¿no? Podemos empezar a ver un exceso de color rojo, incluso en la cara, en el cuello o en algunas partes, a veces incluso pueden dar ardor o comezón. Y después de que estos calores bajan, pueden experimentarse escalofríos. Cuando estos bochornos ocurren en la noche, se pueden llamar sudores nocturnos. Se ha encontrado que esto también tiene que ver por razas. Hay un poquito más de tolerancia en mujeres afroamericanas e hispanas y suelen durar incluso más años que en las mujeres blancas y asiáticas. Imagínense qué importantes son los bochornos, que hasta se ha estudiado en qué razas y por qué se han presentado. ¿Y qué es lo que sucede en la función específica del bochorno? Indudablemente lo que pasa es que cuando ya hay una falla en los estrógenos, ya no mandan una señal importante de que hay un nivel adecuado de estrógenos en el cuerpo. Esta señal que recibe el hipotálamo hace que se pierda el equilibrio de la temperatura. El hipotálamo tiene como una de las funciones principales ordenar que los órganos funcionen por sí solos sin necesidad de que nosotros pensando les demos una orden para que funcione el cuerpo. Por ejemplo, nosotros no le ordenamos al corazón que lata, él late solito debido a las instrucciones que el cerebro le da por medio de la hipófisis y después el hipotálamo. Entonces, cuando el centro de la temperatura que se ubica en el cerebro, que está comandado por el hipotálamo, se da cuenta que ya no hay estrógenos suficientes, manda información a las venas, a las arterias y a todo el cuerpo, incluyendo a los riñones, para que esa temperatura baje. Y entonces vamos a empezar a liberar sudor, porque el sudor, después de que liberamos esos líquidos y baja la temperatura, enfría el cuerpo. Esto es para disminuir los riesgos de alteraciones inmunológicas, porque sabemos que si hay un aumento de calor en el cuerpo, el sistema inmune se activa creyendo que hay un ataque y eso es lo que sucede en una fiebre. Entonces, si nosotros dejamos que el cuerpo permanezca de manera prolongada caliente sin que haya una causa real, el cuerpo nos va a autoatacar. Entonces es tan sabio que el bochorno o sofoco se va a presentar. Y para que esto suceda, el hipotálamo le manda información a todas las células del cuerpo para que empiecen a secretar y aumentar su velocidad de trabajo. También le da instrucciones al corazón para que lata más rápido y en el momento en que empieza a latir más rápido, la sangre corre más rápido, produce fricción y esa fricción produce calor y esa calor produce que empecemos a sacar y a liberar agua. Entonces, el cuerpo empieza a tener estos sistemas de salida para purificar el cuerpo y de una u otra manera, el sudor también es un excretor de toxinas. Debido a ello, se le conoce también a la parte de la piel cuando suda, como en las medicinas antiguas, como tercer riñón, porque también es un purificador. Entonces, si no nada más se dedica el bochorno a sacar el calor del cuerpo inferior, sino también del cerebro. Entonces, fíjense qué importante mecanismo de defensa tenemos cuando los estrógenos bajan. Es importante tener siempre en cuenta que hay que hidratarse, porque estos bochornos pueden presentarse, como ya les había mencionado, en forma aislada o en forma como de tren. Puede empezar uno y baja, después otro y vuelve a bajar, y después otro y vuelve a bajar, y después uno y se puede instalar. Esto sucede en las noches. Normalmente las instalaciones de los bochornos nocturnos son comunes. No así en el día porque como hacemos otro tipo de actividades, ayudamos a que sudemos más rápido y baja más rápido la temperatura. Entonces pueden ser aislados, pueden ser continuos en forma de un tren o pueden ser instalados. La siguiente.
Y bueno, las alteraciones hormonales dan como consecuencia alteraciones emocionales. Sin lugar a duda hay una afectación de los neurotransmisores, que son las sustancias que mandan información a todo el cuerpo y que son los mecanismos por los cuales el sistema nervioso se comunica con cada una de las células. Son sustancias químicas que están en el cerebro que producen información importante. Entonces, son dependientes de estrógenos. Todas las células dependen de estrógenos y de todas las hormonas. Entonces, cuando estas empiezan a bajar, pues las alteraciones emocionales se pueden instalar. Puede haber desánimo, depresión, irritabilidad, inestabilidad emocional, disminución en el apetito sexual. Incluso puede presentarse un buen apetito sexual, pero la emoción apaga este apetito sexual. Trastornos que incluso podemos perder concentración, estos se llaman neurocognitivos, ¿verdad? Sentimientos de desvalorización, procesos de estar, sensaciones de estar solas o de tener dudas, miedos a envejecer, a quedarse solas, más si los hijos ya se fueron, ya crecieron, ya hicieron su vida, empezar a pensar qué va a ser de nosotras cuando pues ya cambiemos todo el ritmo de vida que hemos tenido en la etapa reproductiva, etcétera. Pero bueno, lo que nos atañe en esta ocasión es la irritabilidad. Esta normalmente suele estar presente debido a cambios en el sueño. Los bochornos normalmente no dejan dormir ni no dejan descansar. Eso hace que no entremos a sueños profundos y entonces una persona, aunque no esté en esta etapa de la vida que no duerme, va a estar irritable de forma normal. La otra, pues son las cuestiones de la información que tenemos acerca de nuestro entorno, es decir, si empieza un bochorno, pues da pena, ¿no? No sabes a dónde ir, te empiezan a catalogar como tal, como menopáusica, no tenemos una cultura en la cual toda la población sepa que estás pasando por un periodo de función normal. Habitualmente suele etiquetarse a la mujer cuando está en este periodo de sofocación como que ya está entrando en una época en la cual nadie la va a comprender y hay un rezago social. Y esto es muy importante entenderlo, porque incluso entre las mujeres que hemos vivido esta situación y nuestras mamás y hemos visto también amigas o en nuestro género habitual, no tenemos ese apoyo o esa corresponsabilidad de apoyarnos unas a otras. Entonces, es mi intención con esta plática dejarles esta sensibilidad para que veamos la menopausia desde otro punto de vista. La siguiente, por favor. Ok. Y bueno, ¿qué es lo que yo les vengo a proponer el día de hoy? Bueno, la siguiente, por favor. Bien, hemos hablado de que el estilo de vida es muy importante y muchas de las personas que llegamos a esta etapa no queremos cambiar los hábitos. Queremos seguir comiendo mal, queremos seguir haciendo las cosas que hacíamos, comer abundantemente, irnos a la cama con el estómago súper lleno o no comer durante el día y cenar bastante, desvelarnos, estar expuestos a mucho estrés, etcétera. Y he de decirles que en esta etapa de la vida es muy importante el cambio de estilo de vida. Es decir, los hábitos o epigenética que ya hemos mencionado en otras charlas es lo más importante porque podemos tener la panacea de la medicina, de la pastillita, de todo lo que nosotros podemos implementar en nuestro cuerpo para empezar a bajar este sistema de bochornos o cambios en nuestras emociones, pero si no quitamos lo que los origina, no vamos a poder ayudar al cuerpo. Recuerden que estamos en una pérdida de estrógenos y esta pérdida de estrógenos tiene que ver con una liberación incluso de toxinas de cada una de las células, porque las células van a empezar a funcionar más lento de lo normal debido a que ya no tienen la cantidad adecuada de hormonas que se requieren. Entonces, si tú fumas, debes de dejar de fumar. Indiscutiblemente hay un factor no nada más ligado a la osteoporosis y a los factores secundarios en el climaterio y menopausia de las mujeres, sino que también se ha visto que aumenta el calor en el cuerpo, se
se siente el cuerpo como que está siendo atacado y se echan a andar los mecanismos de defensa que ya les he mencionado. Entonces va a haber mucho más posibilidad de que tus sofocos incluso se sientan mucho más agresivos, con palpitaciones, además de las sudoraciones y ansiedad, debido a que estas palpitaciones se pueden sentir incluso al borde de la piel. No consumir irritantes o picantes, debido a que esto genera calor de manera natural en el cuerpo. Evitar el consumo de alcohol, porque también el alcohol es súper calórico y aumenta también la capacidad del calor del cuerpo, ¿no? O sea, tiene muchas calorías. Abandonar el sedentarismo, es importante ayudarle al cuerpo a segregar esas toxinas haciendo ejercicio conforme a tu cuerpo lo requiera, ¿no? No un excesivo. Si eres una persona, un atleta de alto rendimiento, pues estás acostumbrado a ello, no tienes ningún problema, pero si eres sedentario, definitivamente tienes que empezar de menos a más y buscar algún profesional que te ayude para instalarte una adecuada rutina que no te lesione, pero que además te ayude para evitar las consecuencias que van a poder venir por el término del ciclo hormonal. Dormir 8 horas diarias es definitiva. Si llegas a dormir 6, que es lo mínimo que el cuerpo requiere, pues tratar de tener horas de calidad de sueño, no tantas de cantidad, sino de calidad, en cuanto a tener una habitación más fresca, dormir con ropa de algodón, tener un ciclo específico de horario en el cual puedas estar durmiendo y en el cual te puedas levantar, o sea, hacer ciclos reales de sueño. Manejo adecuado de emociones, terapeutas, videos, respiraciones, ejercicios, etcétera. Actividades recreativas, algo que tú quieras hacer, aprender algo nuevo, cumplimiento de metas, ponerte metas a corto, a mediano y a largo plazo. Eso ayuda para que tu vida empiece a tener sentido y salgas más rápido de la irritabilidad o de las manifestaciones del clima que puedas tener con tus emociones, ¿no? Y por supuesto, pues la suplementación, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La siguiente, por favor. Ya les había mencionado que tenemos un exceso de químicos y conservadores en nuestros alimentos, y no nada más en eso, también en la ropa y en los productos que usamos de limpieza diaria. Entonces, esto hace que nosotros tengamos un exceso de estrógenos sintéticos en el cuerpo, incluyendo aquellos que se dan por el uso de microondas o de alimentos que tengan alta conservación. Se está encontrando en la actualidad que también sistemas de refrigeración están fijando estrógenos sintéticos a los alimentos, y hay que tener mucho cuidado, porque entre ellos tienen que ver la calidad de los plásticos, por lo cual en la actualidad se está volviendo a dar una tendencia a que empecemos a usar contenedores de vidrio que son mucho más sanos y que tienden a tener menos posibilidad de hacer que la descomposición incluso de los alimentos lleven a cabo un exceso hormonal, ¿no? Los metales pesados de las aguas, el uso excesivo de pastas con flúor también es algo que por lo que se puede estar presentando alteraciones en el sistema hormonal, conservadores y sustancias sintéticas de uso diario como los shampoos, los desodorantes, los perfumes, etcétera, que suelen intoxicar y saturar al cuerpo, y entonces esto hace que también se presenten bochornos debido a que el cuerpo necesita liberar sustancias excesivas químicas que no reconoce como propias. Entonces, yo les voy a recomendar un programa que se llama Reset, que es específico para darle como un rearranque al cuerpo 5 días seguidos. Pregúntale a la persona que te invitó a esta charla para tener un poco más de detalles. Y definitivamente un apoyo hepático. El hígado es el más importante al que hay que cuidar en esta etapa de la vida, porque es el que empieza a ser el reservorio del aumento de grasas en el cuerpo, sobre todo del colesterol, y es en la etapa en la que, acuérdense que se acumula mucha grasa en vía abdominal y suele iniciar por un hígado graso. La siguiente. Se ha encontrado que la vitamina C y los bioflavonoides son benéficos para esta etapa de la vida. Si tú consumes vitamina C de alta calidad y de origen natural, pues vas a estimular que tus estrógenos que estás perdiendo se vuelvan a reinstalar. Es decir, que el cuerpo, si tiene una reserva estrogénica, va a empezar a trabajar de forma adecuada
Si bien no para que ya no madures folículos, sí para que tengas una salud en el resto de tus células. He de decirles que los estrógenos no se acaban cuando ya no hay ovarios. Los estrógenos se acaban hasta que ya no tienen materia prima para seguirse produciendo, porque quien da el estímulo de la formación es el cerebro. Esto nos explica que mujeres que ya no tienen ovarios y que ya no tienen útero, les tomamos perfiles hormonales y podemos seguir midiendo estrógenos, progesterona, testosterona, etcétera. Y eso que ya no hay producción de óvulos. Entonces es necesario que tengamos materia prima para poder seguir teniendo estrógenos en el cuerpo. Los bioflavonoides contienen estrógenos vegetales naturales, entonces ya le estamos ayudando al cuerpo de forma más rápida a darle el estrógeno que necesita, ¿sí? Juntos ayudan a controlar los bochornos, las sudoraciones nocturnas y los cambios de humor. La siguiente. El complejo B, sin lugar a duda, es uno de los factores más importantes que se requieren en esta etapa de la vida, y sobre todo porque acuérdense que los bochornos tienen un factor neurológico muy importante. Están inducidos principalmente por la capacidad de la orden que le da el cerebro al cuerpo para que empiece a funcionar. Entonces, el complejo B participa en la producción de estrógenos y contribuye también a tener buenos estados de ánimo y a complementar buenos patrones del sueño. Se ha visto en los estudios que sin complejo B nosotros no podemos tener no solamente la conciliación del sueño o un sueño prolongado, sino no podemos tener estados profundos de sueño, que es donde nosotros realmente descansamos. Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Acuérdense que es bien importante proteger en esta etapa de la vida el corazón, y que es el actor más importante y al cual tenemos que cuidar, porque de él depende no solamente el estado de todo el cuerpo, sino depende también el hecho de que estas sensaciones bochornosas disminuyan. El riesgo de pérdida de la densidad de ósea también tiene que ver con la participación de las vitaminas del complejo B, y así también es una etapa en la que con estos bochornos empieza a adelgazar el cabello, perdemos folículos, capacidad de células madres de la parte del folículo piloso del cabello, y bueno, pues empieza entonces a caerse el cabello y empezamos a ver esos agujeritos habituales donde se empieza a hacer el pelo tan delgadito, sin forma y sin peso, y deja de crecer. La siguiente. Bueno, todo eso es condicionado por una pérdida estrogénica. Imagínense lo que sigue cuando perdemos la progesterona y cuando se nos caen los andrógenos y etcétera. Entonces, para ello es muy importante la suplementación de los aceites omega. Si bien es la cantidad de los omegas lo que nos da la capacidad de que el cuerpo pueda funcionar de forma armoniosa, también es el factor importante que constituye la masa encefálica cerebral, lo que nosotros conocemos como sesos. Entonces, si el cerebro, que es vil grasa, no tiene los omegas que necesita, que en este caso son los tipo 3, pues no va a poder funcionar el cuerpo y mucho menos el sistema hormonal. Miren ustedes, el omega 3 disminuye la pérdida de la masa ósea. Esto es para los riesgos de quiebre o de disminución de calidad del hueso y no llegar a una osteoporosis. Mejoran la memoria, mejoran las emociones, disminuyen las sudoraciones nocturnas, también actúan como antiinflamatorios. En esta etapa de la vida, con esas sudoraciones suele sentirse el cuerpo cansado y adolorido, y en muchas ocasiones, como se cursan con estos periodos prolongados de frío y calor, porque el sudor se enfría y empieza a haber fríos, pues el cuerpo se agota. Entonces los omegas 3 son una buena solución para ellos. Hay efectos de disminución sobre los trastornos depresivos, esto está comprobado, y también incluso sobre la irritabilidad. Nos ayuda a la fluidez de la sangre, porque cuando hay presencia de bochornos, también por el déficit de las hormonas, empieza a estacionarse y a coagularse la sangre y a hacerse pesada. Entonces empezamos a tener estas fallas de circulación por las cuales se instalan en las piernas las llamadas varices profundas o dolorosas. La que sigue, por favor. Doctora, tenemos 7 minutitos. La coenzima Q10, gracias, es una sustancia súper importante para el latido cardíaco. Disminuye conforme vamos creciendo, se va dejando de producir, y sobre todo porque nosotros no tenemos los elementos adecuados para que esta se produzca, ya que no tenemos una cultura de suplementación. Entonces, la coenzima Q10 disminuye el cansancio, la fatiga crónica,
Si estás tomando medicamentos para bajar los triglicéridos, que se llaman estatinas, tienes que tomar 100 miligramos al día porque estas estatinas pueden ocasionar infartos debido a que ya no hay suficientes niveles de coenzima Q10. Apoya a la disminución de la irritabilidad y de la depresión. La siguiente. El calcio, sin lugar a dudas, es el mineral más importante del cuerpo, el más abundante. Tiene que ver también con una inducción de regulación de las hormonas, ya que actúa también a nivel tiroideo, y también es un relajante porque ayuda también a conciliar el sueño. Es un coadyuvante del sistema nervioso y esto hace que convierta también dos moléculas importantes en el cuerpo extraídas a partir de proteínas en serotonina, que es la sustancia que nos da el estado de plenitud, de bienestar y de felicidad. Se lo conoce como hormona de la felicidad. La siguiente, por favor. El magnesio pues también sirve para la relajación, para los dolores musculares. Chequen bien que su magnesio venga de un suplemento de vía natural, igual que el calcio que les estoy recomendando de esta marca, pues viene del brócoli, son de fuentes que reconoce el cuerpo como propios de tipo alimentario, y el magnesio también es un equilibrante de la relación que existe entre el cerebro y las hormonas, porque actúa a nivel de esos cables que mandan esas señales importantes para que el cuerpo pueda tener el equilibrio del cual he estado hablando anteriormente. La siguiente, por favor. Los probióticos, pues son las sustancias que en la actualidad están teniendo un auge muy importante. Se les conoce como psicobióticos porque tienen una inducción directa del intestino hacia el cerebro para formar sistemas de neurotransmisión y así poder tener una función adecuada del sistema cerebral. Mantienen el equilibrio emocional. Aparte, ¿quién no se siente mal y se siente incómodo cuando no hay suficiente calidad en nuestro intestino, o no evacuamos, o nos sentimos incómodos, o no digerimos? Entonces los probióticos son una buena solución. Apoya también la reducción del sobrepeso debido a que hay, en este caso, pues yo les puse dos de las colonias más importantes y abundantes que existen en el intestino, que se llaman bacteroidetes y firmicutes. Los firmicutes son una especie de bacterias que existen, pero que proliferan de forma abundante cuando nosotros comemos alimentos fritos y sobre todo si esos aceites son de origen natural, como los vegetales, ¿no? Y están relacionados a la hipertensión, a la obesidad, a la diabetes, etcétera. Y los bacteroidetes disminuyen esto y vienen a partir de las fibras y de los alimentos vegetales. La siguiente. Los fitoestrógenos son sin lugar a duda pues los reyes de este tratamiento. Hay que buscar fórmulas que no nada más les den la suplementación y la inducción de los estrógenos, sino también que les ayuden en los bochornos, como como el estropro, por ejemplo, que tiene raíz de regaliz, simifuga racemosa, don quai, y algunas otras sustancias que ayudan incluso a disminuir los síntomas de los bochornos. La siguiente. Conciliar el sueño es muy importante, y el estado de ánimo pues tiene que ver mucho también con la inducción de minerales y vitaminas que tenemos en el cuerpo. La siguiente, el sueño tiene que ver también, si nosotros queremos inducir a una relajación y no nada más a dormir por dormir, al complejo de la vitamina D. En la actualidad la vitamina D es una hormona como tal y está determinada como tal una hormona, y tiene que ver con el sistema de defensa, y también en la parte de la noche ayuda a disminuir esta prolongación de eventos de calor que pueden estarnos despertando, y también disminuye la posibilidad de deshidratarnos. La armonía del cuerpo, la siguiente por favor, tiene que ver en la actualidad con muchos aspectos como los que acabamos de mencionar. Es necesario llevar a cabo técnicas de relajación si es necesario, aprender en esta etapa de la vida a respirar. Muchos dejamos de saber respirar profundamente. Hay opciones de aromaterapia en la actualidad, sustancias extraídas de plantas y hierbas que pueden inducir incluso estado de plenitud solo al olerlas, por medio de un órgano en el cerebro que se llama órgano vomeronasal, y todo esto sirve como medidas preventivas y como tratamiento para poder llevar a cabo pues una menopausia y un climaterio más amigable con nuestro cuerpo.
Muchas gracias por su atención. Les agradezco el haberme acompañado. Les pido una disculpa por las fallas técnicas. El equipo técnico y su servidora hicimos lo posible por cumplir con ustedes con este compromiso. Espero que podamos repetir la charla de manera más óptima y les deseo buenas noches y si hay alguna pregunta, pues estoy para servirles. Gracias, Eli. Gracias, Liz. Muchas gracias, muy interesante. ¿Quedó grabada la sesión de casualidad? ¿Hola? Sí, las sesiones quedan grabadas y actualmente, si ustedes están en la comunidad saludable, están disponibles ahí automáticamente. Ah, ok, perfecto. La busco entonces. Porque entré tarde, pero muy interesante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Le dejamos la sala a la siguiente plática, que también es muy interesante. Por favor, las personas que fueron invitadas a esta plática, por favor, chequen con las personas que las invitaron cualquier pregunta y por favor también lo pueden mandar a cualquiera de las personas que lo invitaron para que puedan corroborar o puedan aumentar la información sobre los productos que vieron en la plática. Muchas gracias. Andrea, la sala es toda tuya. Gracias, Eli. Si me haces favor, vamos a cerrar la sala.